Se presentan los presupuestos de Extremadura en el Parlamento Regional, unas cuentas que alcanzan los 7.000 millones de euros, de los que 79 millones de inversión se destinan a Mérida. Unidas por Mérida llevará al Pleno una moción para impulsar la apertura de una segunda oficina de correos en la ciudad ante la saturación que tiene la actual de la avenida Marquesa de Pinares. La Fundación Mujeres ha presentado en la capital extremeña su programa de becas destinadas a hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia de género, de las que actualmente hay 4 beneficiarios en Extremadura. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha participado este martes en Mérida en la escuela de verano de este sindicato en la comunidad, donde ha dicho que no admitirá la constitución de un fondo público-privado en la negociación del futuro marco de las pensiones. La jornada de este miércoles se producirá una ligera bajada de las temperaturas, que será más acusada en los días siguientes. El cielo permanecerá poco nuboso. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1268, en la que en una jornada más vamos a hablarles de cuentas. Si ayer hablamos de los presupuestos generales del Estado, hoy le vamos a hablar del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022, que ascienden a 7.000 millones de euros, lo que supone 576 millones más y un crecimiento del 9% respecto al ejercicio anterior. De esta cantidad, 79 millones de euros se invertirán en la ciudad de Mérida. En la mañana de este martes, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta, Pilar Blanco Morales, ha registrado el proyecto de las cuentas en la Asamblea de Extremadura, donde ha detallado los grandes capítulos que contempla. Son unos presupuestos que entendemos transformadores en la medida en que refuerzan el liderazgo de lo público con inversiones extraordinarias, dan prioridad al bienestar y a la recuperación, y todo ello desde la responsabilidad fiscal y en un contexto excepcional por los fondos europeos, los del marco financiero plurianual, los del mecanismo de recuperación, los ordinarios y los extraordinarios, que están al servicio de un nuevo paradigma para Europa, para España y, por supuesto, para Extremadura. Son también presupuestos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y algo que quiero destacar es que en estos presupuestos se materializa la concertación con los agentes sociales. Por capítulos, estos presupuestos tienen un fuerte componente social, como así ha asegurado Blanco Morales. Si contemplamos los presupuestos por políticas, nos encontramos que las políticas sociales absorben el 70% del presupuesto. Son 4.394,3 millones de euros que se invierten en mejorar la vida de los ciudadanos. Las políticas económicas, como motor de la transformación de nuestras empresas y la mejora de la calidad del empleo, suponen 1.658,7 millones de euros, un 26,4% más, y a las políticas generales destinamos el 3,6% del presupuesto, que suponen 229,6 millones de euros. Del total de esta cantidad, en la capital extremeña se prevé invertir 79 millones, una cantidad superior a la del año pasado. Destacaría por encima de todo el aumento de las inversiones en un 52% en la capital autonómica. Hemos pasado del año 2021 de una inversión que estaba cercana a los 37 millones de euros, 37 y algo, a 79 millones de euros en el 2022. En los presupuestos de la Junta de Extremadura del año 2022 habrá un 52% más de presupuesto, entre la que destacan muchísimas inversiones importantes de esa inversión, como es la reforma del nuevo ecoparque que tendrá la ciudad de Mérida para la gestión de todos esos residuos sólidos urbanos, o por ejemplo la EDAR, ¿no? la estación depuradora, que también tendrá una importante inversión. A ello se añaden el aumento de todas las partidas y programas, no solamente en infraestructuras educativas, sino en programas de atención social, programas de igualdad, actividades culturales, etcétera, etcétera. Yo estoy muy satisfecho con la inversión que la Junta de Extremadura realiza en Mérida, teniendo en cuenta
que contamos además de todo esto dentro de esa partida con los 2 millones de transferencia ordinaria del Estatuto de Capitalidad, que ya lo reconoce. El Grupo Municipal Unidas por Mérida llevará a pleno una moción para impulsar la instalación de una nueva oficina de correos en la ciudad, ante las carencias detectadas en el servicio postal para una localidad de 60.000 habitantes. Esta formación basa la necesidad de una segunda oficina en que, al haber una sola, resulta habitual ver las largas colas que sufren los usuarios en plena calle y los tiempos de espera para ser atendidos. Por otra parte, la actual ubicación de la única oficina postal en la calle Marquesa de Pinares no es la ideal, a juicio de este grupo, debido a la saturación que sufre esa calle, con coches aparcados en doble fila, saturación de tráfico y una falta acuciante de plazas de aparcamiento. También ponen de manifiesto que el aumento de correo comercial en los próximos años justifica la apertura de una segunda oficina que adecúe la disponibilidad del servicio al aumento de la demanda derivado del comercio electrónico con la entrega y recogida de paquetes. La Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja en la intervención social para la igualdad real entre mujeres y hombres. Desde el año 2016 gestiona el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que ha sido presentado hoy en el Parador de Mérida. Este fondo fue promovido por la familia de la primera fiscal de sala especializada en violencia sobre la mujer y se destina a los huérfanos de mujeres asesinadas por la violencia de género. Lo que estamos haciendo es presentando una iniciativa junto con la Junta de Extremadura para que los profesionales que se encargan y que trabajan sobre todo con los niños y con huérfanos sepan a qué nos dedicamos y qué hacemos nosotros desde el Fondo de Becas, que es aportar becas para los huérfanos de la violencia de género para que puedan continuar su vida lectiva, su vida normal y ayudar también a las familias a que superen este tramo, digamos, tan difícil de su existencia, porque hay que recordar que no hay nada más terrible que le pueda pasar a un ser humano que su padre mate a su madre. Este Fondo de Becas Nacional atiende en Extremadura a 4 casos. Afortunadamente en este momento solo hay 4 casos, me parece, en Extremadura, 4 casos, y nosotros estamos ayudando a una familia y a 2 familias que tienen relación también aquí con Extremadura, es decir, que son emigrantes de Extremadura a otras regiones de España. Las becas les ayuda a seguir adelante en sus estudios o trabajos. Al resto de España son más de 300 en estos momentos los huérfanos de la violencia de género y nosotros desde que nos hemos puesto en marcha, desde que se pusieron en marcha las becas, hemos dado ya exactamente 101 becas, ya estamos atendiendo a más de 30 familias. Las becas son 2.000 euros para que puedan, es una beca para que puedan continuar trabajando, pues lo que hay es también apoyo psicológico, hay también apoyo jurídico, acabamos de financiar la venida de unos familiares desde Argentina para que recojan a una huérfana de violencia de género que acaba de quedarse huérfana aquí en España y no tenía ninguna familia. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha visitado este martes Mérida para asistir a la inauguración de la 19ª edición de la Escuela de Verano de este sindicato en Extremadura. En este foro, Álvarez ha señalado que son optimistas ante un cambio inminente de la legislación laboral en el marco del acuerdo de pensiones. Ha asegurado además que el fondo público-privado no será objeto de negociación. En esta escuela de verano aprovechar el momento para situar cuáles son las prioridades del sindicato para los próximos meses, para los próximos 2 años. Yo creo que en estos momentos desde los sindicatos tenemos que ser optimistas, o por lo menos relativamente optimistas. Creo que se van a dar unas condiciones que nos van a permitir cambiar de manera muy importante la actual legislación laboral de nuestro país, recuperar la negociación colectiva, y en ese camino es en el camino en el que tenemos abiertas las negociaciones. Están abiertas las negociaciones en relación con el tema de las pensiones.
En el apartado meteorológico, este miércoles tendremos tiempo estable, con termómetros en descenso, aunque será más notable a partir de este jueves. De esta manera, el pronóstico es de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso, con valores en el mercurio que señalarán 16 y 29 grados en Mérida y 16 y 27 grados en Almendralejo. Los vientos serán variables, tendiendo a componente oeste de carácter flojos. Ahora está en el disparadero informativo si la reunión que tenía prevista celebrarse el 2 de noviembre en Santiago de Compostela entre 8 presidentes autonómicos se debe aplazar o no. Los invitados a la mesa son los presidentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, La Rioja, Cantabria, Castilla, León y Galicia, que ejerce de anfitrión. El jefe del Ejecutivo extremeño ha adelantado que se reunirá antes con los presidentes socialistas, estrenando así el cargo de responsable autonómico del PSOE que le ha sido confiado en el 40 Congreso celebrado este fin de semana en Valencia. Con respecto a esta posición, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que está abierto a aplazar la cita siempre que sea una decisión consensuada. En cualquier caso, y al margen de dimes y diretes políticos, es bueno que los presidentes autonómicos de regiones que tienen un grave problema de despoblación se reúnan para hablar de financiación, porque tienen muchas cosas en común que debatir. Lo que no sé si la cita será productiva si no está representado el Gobierno central, que es a la postre quien tiene que validar las políticas que sobre esta materia se han de tomar. Porque de poco serviría alcanzar acuerdos si al final quien tiene el poder político y económico nacional no lo asume. De todas formas, hablar siempre es bueno. Y si es para buscar soluciones a problemas comunes, pues mucho mejor. En pocas semanas sabremos si se deja la política partidista a un lado para afrontar la política de lo común. Así que se admiten apuestas. Buenas noches. Entramos a analizar la actualidad de esta jornada, de este martes 19 de octubre, en esta ocasión con algunos estrenos entre nuestros picoteros y otros que han vuelto después de algún tiempo. Hoy están con nosotros Francis Reina. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido de nuevo. Desde tu estreno en La Picota, ¿hace ya cuánto? Porque entre la pandemia y no, hemos tenido tiempos sin vernos. A lo mejor un año o dos mínimo. Quizás, ¿verdad? Seguramente, pero bueno, encantado de estar aquí, como siempre. Como siempre. Francis Reina, ya lo saben, lo conocen ustedes, cuando ha estado en La Picota, tiene 27 años, trabaja en Gestores Culturales de Extremadura, maestro de educación primaria por estudios y por vocación ahora mismo también enseñando, aunque no a niños, concretamente. Sí, adultos. En un programa muy bonito. Sí, se llama La Biblioteca Habitada, es bueno, el objetivo principal que tiene la campaña, que siempre en Gestores trabaja un poco por campañas, con objetivos de fomento de lectura, etcétera. Esta vez el objetivo era, aunque la campaña tiene ya tiempo, de ofrecer formación a los bibliotecarios y bibliotecarios, en este caso de la zona de Gata, para que dinamicen sus bibliotecas y las habiten en sus pueblos, que es un elemento necesario. Al final las bibliotecas en los pueblos son el centro neurálgico de la cultura. Cierto. Y hay que dar herramientas también a las personas que se enfrentan a ellas para que las bibliotecas tengan vida en los pueblos. Y bueno, eso es un elemento muy importante para fijar población al territorio en esta Extremadura de los pueblos vaciados. Sí, es importantísimo. Entonces también les sirve porque aunque son de la zona de Gata, pero en distintos pueblos, para compartir experiencias y ideas que han triunfado en los pueblos, ideas que no han ido tan bien, pero de todo se aprende. Y bueno, ahí intentamos que, además de la formación, compartan y socialicen sus experiencias, y la verdad que está muy bien. Y hoy tenemos también en nuestra picota, se estrena otro joven. Tenemos una picota muy joven y da gusto rodearse de personas muy jóvenes. Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Valdés Junior. Podemos decir, sí, ¿no? Sí, Junior. Pues, Miguel, 23 años. 23 años. Has hecho periodismo en la Universidad de Salamanca y te quieres en estos momentos dirigir hacia una cosa que me parece preciosa, que es el periodismo gastronómico, por decirlo de alguna manera. Sí, eso, claro, a quién no le gusta, ¿no? Eso, reseñar comida, por ejemplo, eso a quién no le gusta, claro.
De hecho, creo que vas a iniciar ya un módulo superior en la Escuela de Hostelería y Turismo aquí en Mérida, ¿no? Sí, ahí estoy, ahora mismo, sí, ahí estamos. Qué maravilla, nos alegra. Oye, pues esperamos ver al final o al inicio, mejor dicho, de tu carrera periodística como crítico culinario, muchas reseñas y, bueno, sobre todo que nos podamos fiar de tu gusto, que es lo importante. Hombre, claro, exactamente. Bueno, vamos a comenzar hablando en esta picota de un tema que nos preocupa y que tiene muchas aristas, y varios enfoques, pero que hay que indudablemente coger el toro por los cuernos. Vamos a hablar en principio de los botellones, porque los botellones siempre han estado ahí, pese a que, por ejemplo, en Mérida no están autorizados, igual que en muchas ciudades de Extremadura, se siguen haciendo, evidentemente. Y hemos detectado que desde que de alguna manera se ha dado ya barra libre a la ciudadanía, se han eliminado las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia, pues han generado ciertos problemas pues, de broncas, de peleas, no aquí en Extremadura, pero sí en otros puntos de la geografía española. Y queríamos adentrarnos en este debate. ¿Debe ser el botellón o es el botellón la alternativa de los jóvenes en estos momentos de ocio? ¿Puede constituir una salida de ocio o debe regularse de tal manera que para evitar los contagios, recuerden que estamos todavía dentro de esta pandemia con unas medidas muy laxas, pero hay todavía medidas que afectan a la salud, como es el uso de mascarilla, la distancia social, etcétera, o debe regularse solamente o enfocarse hacia el ocio regulado? Recordamos, por ejemplo, que en Plasencia prohibieron, evidentemente, como decimos, igual que en otras ciudades, el uso del botellón, y llegaron a un acuerdo el ayuntamiento y los hosteleros para establecer una serie de condiciones, de atractivos económicos a los jóvenes para posibilitar de una manera que ese ocio joven llegase hacia la hostelería, el ocio regulado que evidentemente evita los contagios de COVID. Bueno, es un debate que vamos a ir perfilando a lo largo de este tiempo porque tiene más aristas que iremos tocando. En primer momento y como primera toma de contacto, Francis, botellones sí, botellones no, botellones versus ocio regulado, con establecimientos hosteleros. Claro, hay un condicionante importante que no he dicho todavía, que es el económico. Evidentemente que para muchos jóvenes es importante, les hace de barrera para no poder acceder hacia el ocio regulado. Eso es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, lo primero yo creo que las imágenes que estamos viendo de los botellones, sobre todo en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, etcétera, son imágenes un tanto inusuales, porque además de que hay concentración masiva de gente, que por lo general eso no ocurre, también hay como muchas peleas, gente que va incluso sin el ánimo de compartir un tiempo con sus amigos, aunque sea en un botellón. Y eso es verdad que llama bastante la atención, y desde luego pues, no porque sean gente joven, sino porque son personas, al fin y al cabo se tiene que censurar ese comportamiento violento y que desde luego no forma parte de ningún tipo de ocio saludable ni nada por el estilo. Pero sí es verdad que venimos de un tiempo con esto de la crisis sociosanitaria, el coronavirus y tal, en el que yo sí creo que ha habido como una criminalización o una estigmatización de la gente joven, siempre considerándola que son gente irresponsable, gente que no cumple las normas, etc. Y no sé qué interés hay detrás de ello, pero desde luego yo creo que la gente joven, al igual que la gente adulta en términos muy generales, son gente igual de cívica, igual de normal que el resto. No por el hecho de ser gente joven se van a comportar de una manera indecente, aunque estas imágenes no ayuden mucho a esa buena imagen de la gente joven. Sin embargo, yo iría un poco más allá. Creo que la manera en la que tiene de socializar la gente más joven ahora está muy acotada a lo que le ofrece la sociedad. Y parece que están un poco abocados a ese tipo de socialización pues a través de un ocio con alcohol, macrobotellones, etc. Tú decías las limitaciones económicas y es cierto que no pueden ir quizás a los bares porque cuesta mucho, pero también no tienen acceso quizás a la cultura por eso, esas limitaciones económicas, a tener un tipo de ocio más sano, ¿no? Incluso arquitectónicamente las ciudades parece que no son proclives a que la gente se junte en una situación mucho más agradable que un botellón, como puede ser un parque, una plaza, incluso espacios locales, municipales que estén abiertos para que ellos pues, puedan tocar música, hacer bueno, lo que ellos consideren. Entonces parece que están un poco abocados a ese tipo de ocio un poco insano. Desde luego no hay que generalizar, aunque estas imágenes son muy llamativas, pero bueno, digamos que
estamos convencidos en que es algo pasajero y que seguro que la gente joven, y vamos, esto estoy completamente convencido, que en términos generales son gente razonable y que además viene de un tiempo muy duro en donde han tenido que sufrir digamos que unas situaciones con respecto al coronavirus muy duras y que han respondido de una manera que hay que remarcar, ¿no?, en lo positivo. Miguel, ¿qué opinas? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Francis en cuanto que no se puede criminalizar a los jóvenes. El fenómeno del botellón, aunque hay gente que parece que lo ha olvidado, es cierto que esto no es nada nuevo. Ya hace bastante tiempo que se hacía botellón, a lo mejor no se llamaba así, pero eso de que un grupo de chavales se fuesen a un parque a tomarse una cerveza o a hacer cualquier actividad, no dista mucho del botellón. No, puede que no tanto los macrobotellones, pero eso siempre ha existido. Entonces, lo que sí discrepo un poco con Francis, es decir, yo por supuesto que apoyo que los gobiernos y los ayuntamientos se gasten dinero en favorecer la cultura y en favorecer espacios para donde la juventud pueda expresarse. Pero creo que al final el botellón y el acto social de tomar alcohol con los amigos y de estar en esas reuniones, ¿no?, siempre con una cervecita o una copa, es algo que está muy arraigado en nuestra sociedad. Yo creo que al final, si se prohíbe, si no puedes hacerse públicamente, la gente se va a meter en las casas, se va a meter en algún cortijo. Entonces, al final, yo creo que prohibirlo radicalmente, lo único que vas a hacer, lo único que se haría sería barrer debajo de la alfombra. Eso va a ser una realidad que va a seguir existiendo, al menos por ahora. El ejemplo más claro está cuando los momentos más crudos de nuestra pandemia, cuando no se podían ir, cuando con toques de queda, la gente seguía saliendo, se iban al campo de un amigo, se iban a un chalet, se iban a un piso y ahí hacían botellón. Entonces, es un problema que es que aunque no se vea, seguía existiendo. Entonces, a lo mejor la solución podría ser habilitar algún espacio donde se sepa que se va a hacer botellón, pero decir, pues, una zona, digamos, donde no haya vecinos, una zona restringida para que la gente no dé molestias a la gente y con control policial para que no haya esta clase de gente que va ahí a liarla, no va a pasar un buen rato con los amigos, y al final yo creo que saldríamos todos ganando. O sea, los jóvenes que quieren ir a pasárselo bien, sin tener que estar preocupados de que un vecino llame a la policía o de que haya un cafre que vaya a tirarle botellas y vaya a liarla, y por supuesto también los propios vecinos, porque podrán descansar y podrán tener en horarios nocturnos podrán tener eso, pues podrán tener su descanso y su tranquilidad. Francis. Yo de todas maneras, yo no abogo porque se prohíba los botellones ni nada de eso, porque al final de una manera u otra se va a terminar haciendo y tampoco creo que la prohibición sirva para mucho. Pero sí es verdad que detrás de eso hay una manera de entender la socialización, de cultivar los lazos sociales, la comunidad, que son insanos, ¿no? Y que eso sí que incluso hay una responsabilidad política en ello. Entonces, al final, si te pones a pensar dónde son las zonas en donde las personas socializan, normalmente son los bares, y sí que está arraigado un poco en nuestra cultura. Entonces, bueno, pues darle una vuelta a eso y poder facilitar otro tipo de espacios donde no tenga que haber alcohol de por medio. O sí, pero de una manera un poco más controlada y que la gente socialice, comparta y pues, se sienta bien con sus amigos o con sus familiares en sitios que no sean los bares, pues puede ser una solución, ¿no? Por eso habría que pensarlo incluso arquitectónicamente, cómo las ciudades no contribuyen a que la gente joven o toda la gente en general comparta tiempo de ocio con gente a la que quiere en sitios que no sean pues, discotecas o bares. Y después incidir un poco en el tema de los jóvenes, porque en esas imágenes que vemos de botellones yo también he visto gente que no es muy joven y que va a los botellones y sin embargo no se dice, es que la gente adulta, qué irresponsable es. La gente adulta es que qué incívica. Sin embargo parece que con la gente joven está esa manía de intentar siempre señalar como gente que no se atiende a las normas. Y yo he visto gente adulta, he visto también aquí en Mérida gente adulta que va a discotecas y bares y no se pone la mascarilla, no cumplen la distancia de seguridad y no salen en los medios. La gente adulta de Mérida son unos irresponsables. La responsabilidad va con la persona, no con la edad. Claro, exactamente. Y parece que siempre remarcar el tema de la juventud es algo que es innecesario completamente. Sí. No sé, por eso te decía, digo, no sé qué tipo de interés puede haber detrás de eso, pero desde luego, como tú dices, hay personas, independientemente de su edad, que son irresponsables y otras que no lo son, que son responsables y que incluso han sido ejemplos durante la pandemia. Si a cualquiera de esos adultos que exigen a la juventud cierta pulcritud moral o de actividad y tal, le hubiera pillado con 18 años una pandemia en donde durante un año no hubieran podido salir, no sabría yo qué cantidad de cosas hubieran hecho. O sea que también un poco de empatía con la gente joven, sin justificar a esa gente que, como decía, veía el otro día en las noticias, gente que iba a los botellones con tornillos, con pelotas de hierro, que eso sí que está fuera de toda lógica.
pero bueno, no va con la edad, sino un poco con la persona y también con la educación, ¿no? Y esa manera de entender las relaciones sociales. Pero la gente que va a liarla, la va a liar allí o en otro escenario, cualquier otro, que no tiene por qué ser el botellón. Yo sí es cierto que lamento por vosotros, sobre todo los más jóvenes, el tema de la pandemia, porque al fin y al cabo los que tenemos un poco más de edad hemos vivido ya esa etapa joven, ¿no? Pero a vosotros sí se os ha privado, pues sobre todo a los estudiantes, de disfrutar incluso pues del ambiente normal en los institutos y en las facultades, ¿no?, de la universidad, de lo que supone una etapa de tu vida que la vas a vivir una sola vez, ¿no? Y eso sí es cierto que no justifica el hecho de que salgas a por todo, saltándote a la torera todas las normas sanitarias que están establecidas, pero que en cualquier modo hay que también decirles, ser comprensibles, ¿no?, para que estos chicos y chicas que salen, pues están en una edad de querer salir, de querer hacer. Lo que no estoy tan seguro, Francis, es que si hubiera espacios de ocio alternativo saludable, tuvieran sin alcohólico el mismo éxito que el botellón clásico. Miguel. Yo sí también estoy de acuerdo con Francis, porque es verdad que eso, la señalación de los jóvenes que hemos tenido durante la pandemia ha sido desde el principio. Bueno, de hecho, el ministro de Universidades decía básicamente eso, que durante el confinamiento muchos jóvenes nos fuimos de vacaciones, ha sido divertido, en vez de guardar la cuarentena que se nos pedía. Cosa que, bueno, o sea, no voy a comentar eso porque al final es una generalización absurda, y porque haya habido gente que lo haya hecho, muchísimos de nosotros, por no decir que prácticamente la inmensa mayoría, nos tuvimos que quedarnos en nuestros pisos de estudiantes o en nuestras casas. Pero también quiero decir que es verdad que ha habido, al principio de la pandemia ha habido ejemplos de eso, de juventud irresponsable, pero también yo creo que a lo largo de estos años que hemos vivido con el coronavirus ha habido un compromiso de los jóvenes, porque siempre se nos ha dicho, tened cuidado por hacerlo por vuestros abuelos, no salgáis por vuestros padres, que podéis hacer que se enfermen muy gravemente, claro. Y ahora que ese compromiso social se ha cumplido, ya que estamos todos vacunados, por suerte, ya que las tasas de enfermos son cada vez más bajas, yo creo que ahora los jóvenes están precisamente tratando de recuperar ese tiempo que sienten que han perdido, ¿no? Que estaban encerrados, que decían, jo, macho, hace un año estaba de fiesta, estaba con mis amigos, estaba haciendo lo que quería, y ahora estoy aquí en casa sin tener ningún tipo de alternativa. Entonces, claro, y eso sumado con la precariedad laboral, que también nos afecta muchísimo a los jóvenes en toda España y, por supuesto, en Extremadura, esto hace que claro, hablamos hemos hablado antes de las personas mayores que se quejan, ¿no?, de los jóvenes, pero después de eso se van a un bar y ahí pues no tienen ningún tipo de respeto por las medidas sanitarias. Pero claro, ese hombre se puede permitir estar en un bar, porque tiene el dinero para consumir una copa que le cueste 12 euros, pongamos. Un joven, eso es impensable. Un joven tiene 10 euros para el fin de semana, entonces se compra una botella de alcohol, una bolsa de hielo y una mezcla. Es lo que tiene para salir. Entonces yo creo que estos dos condicionantes a la vez han hecho que parezca que está ahora una especie de explosión de los botellones, pero creo que al final es algo natural. La gente lleva mucho tiempo encerrada, no tiene mucho dinero, entonces la única opción, digamos, que tiene a las X horas de la noche es hacer un botellón. Sencillamente creo que responde a eso. Y la más barata, evidentemente, claro. La más barata. ¿Algo más sobre este asunto? No, sí, completamente de acuerdo. Lo comentabas tú al principio, que la precariedad laboral y las limitaciones económicas hacen también que los jóvenes, incluso históricamente, hayan apostado por los botellones porque son mucho más baratos que también las copas que te cuestan un ojo de la cara, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después poner en valor la juventud responsable. Hemos visto también multitud de ejemplos durante la pandemia de chicos súper jóvenes, 14, 15, 16 años, que se organizaban para facilitar la compra de sus vecinos, que siempre han mantenido distancias de seguridad, mascarillas, comportamientos que son dignos de admirar. Entonces, cada vez que se habla de la juventud parece que se habla en términos negativos, y desde luego hay ejemplos para todo lo contrario. Indudablemente, indudablemente. ¿Algo más, Miguel? No, yo lo que... Pero pues vamos a hablar de otro tema, porque tenemos ya poco tiempo. Entramos en la arena política, que no es poco, porque el próximo 2 de noviembre estaban citados a reunirse en Santiago de Compostela los presidentes de las comunidades autónomas, de 7 comunidades autónomas, concretamente las que corresponden a la España denominada vaciada. Entre ellas está Extremadura, en la que asistiría el jefe del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Fernández Vara. También están convocados
el de Castilla y León, Fernández Mañueco, Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, la presidenta de La Rioja, el presidente de Asturias, el presidente de Cantabria, Revilla, y, como hemos dicho, el propio Núñez Feijóo, que será o hará de anfitrión en Galicia. Esto que nació como una apuesta en común para intentar dar soluciones al problema de la despoblación en estas regiones que son las más castigadas precisamente por la ausencia de habitantes, pues se ha tornado como siempre toca, y más en una época, aunque estamos alejados de las elecciones, pero cercana ya, porque cada uno ya está pensando en clave electoral, siempre la política lo empaña todo, ¿no? Y precisamente este fin de semana, el 40 Congreso del PSOE, Guillermo Fernández Vara, que ha sido nombrado responsable de política autonómica, dijo en ese foro que antes de asistir al mismo debía hablar con los presidentes autonómicos socialistas, que son 5 de las 7 comunidades autónomas que se van a reunir. Yo quiero poner sobre la mesa el hecho de que en una reunión en la que van a tratar problemas comunes, sin ideología, se supone, ¿debería estar el gobierno también central o no debería estar el gobierno central como interlocutor? Porque al final quien tiene que aplicar las políticas en materia de población es el gobierno central, no lo olvidemos. ¿Cómo veis todo este juego político en torno a un tema de especial interés y muy importante para comunidades autónomas como la nuestra? Yo fíjate, no creo que sea tan importante que Vara se reúna con Feijóo, que Feijóo se reúna con Vara, que Feijóo se reúna con otros presidentes o que Vara entienda que es una buena táctica reunirse primero con los suyos y después ir a esa reunión. Creo que no es importante, aunque sí es indicativo. Es indicativo de algo que a mí particularmente me produce mucha repulsa, que es, parece que siempre priman los intereses particulares, los intereses partidistas a la hora de algo tan importante como es la financiación de las comunidades autónomas. Entonces eso sí que me echa bastante para atrás. Y antes de entrar en bueno, el meollo del asunto, porque los sistemas de financiación autonómica son bastante importantes, creo que es algo que tiene bastante opacidad, no tiene mucha transparencia. Yo estoy convencido, y yo me incluyo entre ellos, en que la mayoría de la gente no conoce cómo se financian las comunidades, y no es por una falta de conocimiento, etcétera, sino es falta de información. Estaría bien que nos dijeran cómo se hace. Porque es complejo, ¿eh? Sí, muy complejo. Entonces estaría bien que se explicara cómo se hacen, cuáles son los mecanismos, y que estas reuniones un poco clandestinas, ¿no?, que parecen de película, de 7 o 8 que deciden cómo se hace la financiación, algo tan importante, pues no es muy democrático que digamos. Y tiene una complejidad inusitada, porque es algo muy importante. Al final, esta financiación, los sistemas de financiación autonómica deciden no solo el modo en el que se financian las comunidades, sino también las competencias que les atribuyen, las políticas transferidas a las comunidades. Entonces, a esa complejidad, si además se le añaden los intereses particulares y partidistas, y que no es algo en la que la ciudadanía parezca que tenga voz, pues algo que ya de primeras llama bastante la atención. Yo echo de menos que este tipo de procesos tan importantes estén abiertos a la participación ciudadana, a través de referéndum, de consultas populares, colectivas. Nosotros tenemos que decidir también el modo en el que se financia nuestra comunidad, y que no sean 4 o 5 que en una reunión en Galicia decidan algo tan importante para la actividad económica de las comunidades y, por supuesto, en nuestras actividades económicas. Entonces, esto un poco de base. Y después, entrando ya en el meollo del asunto, que sería la financiación de las comunidades, etcétera, yo creo que, desgraciadamente, es irrebatible que la brecha entre Extremadura y el resto de España cada vez es más grande. En el Producto Interior Bruto, por ejemplo, per cápita que tiene Extremadura, ronda los 20.000 euros, y sin embargo la media nacional es de 6.000 euros más, de 26.000. Y ya si nos comparamos con comunidades como Madrid, bueno, es que no tiene comparación alguna, son incluso 16.000 euros más por encima si comparamos el Producto Interior Bruto per cápita que tiene Extremadura, 20.000, con Madrid, que tiene como 36.000. ¿Cómo se corrige eso? Pues yo creo que estableciendo una reforma de todo el sistema fiscal, de la financiación de las comunidades. Y para eso pienso que hay que establecer como una armonía entre los territorios. A mí no me gusta, y yo creo que esto lo abandera mucho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que es defender Extremadura, pero siempre en competencia con otros territorios, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría que Extremadura tuviera una buena financiación si eso significa que los murcianos no la tienen o los andaluces no la tienen. Ahí habría que establecer un equilibrio entre todos los territorios que conforman el Estado español. ¿Y para eso qué creo que se necesitan ese tipo de reuniones? Pues primero que haya un peso específico de Extremadura, que yo creo que eso se echa de menos. Yo creo que si preguntas a la gente qué voz crees que tiene Extremadura en estas reuniones, te dirá que muy poco.
Y eso es intolerable. Y creo que eso Vara no lo ha tenido en estos años y yo por lo menos pienso que no la va a tener, pero que Extremadura necesita una voz específica y que tenga peso en ese tipo de negociaciones. Y después, algo que tampoco pienso que vaya a hacer Vara, alejarse de las políticas de austeridad, de recorte, de ajuste. Al final, alejarse de las políticas que nos han traído a esta crisis permanente de la que no salimos. Y alejarse de la lógica neoliberal a la hora de enfrentarse a la financiación de nuestra comunidad. Creo que eso sería imprescindible. Y por decir dos cosas más en positivo, no tanto en crítica, sí que creo que Vara tendría que plantear, o al menos si no lo hace él, pues sí la ciudadanía extremeña, plantear que haya un aumento de los recursos globales y que en esa reforma del sistema de financiación haya una vertebración en dos principios, que sea la progresividad y la solidaridad con los demás, ¿no? Ese principio último es el que normalmente ha regido. Es que ese principio incluso está recogido por la Constitución española. Y un elemento clave para mí, por resumirlo, ¿no? Y no alargarme mucho más, que es el refuerzo en esa financiación del sistema público. Si hay algo que hemos extraído de conclusión después de esta pandemia es que o tenemos unos sistemas públicos fuertes o nos repercute negativamente a todos. Y no hablo solo de la sanidad, hablo también de la educación, del sistema público de pensiones, que hace poco hubo una manifestación, de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, hombre, si antes teníamos, y yo estoy de acuerdo, en un sistema, por ejemplo, sanitario bastante fuerte y de los mejores de Europa, también hemos visto algunas grietas en la pandemia. Pues qué mejor manera de empezar esa financiación que fortaleciendo los recursos públicos y los sistemas públicos, ¿no? Además con calidad y con certeza de que funcionen bien. Esos dos puntos yo creo que son prioritarios para ese debate que se supone que han de tener en Galicia. Bueno, el debate, como dice Francis, de la financiación de la España vaciada frente al resto de la España, que es el arco mediterráneo prácticamente y Madrid y País Vasco, ¿no? Que son las autonomías más potentes económicamente. Miguel. Claro, yo precisamente, como hace falta ese debate, ¿no? ese reajuste de los fondos para el resto de España, por eso me parece bastante, bastante insólito que Vara se reúna primero con los del PSOE y después con el resto de la España vaciada. Ahora mismo no puede haber partidismo con la situación que estamos en Extremadura, que somos de las regiones de Europa con más riesgo, donde la población está en mayor riesgo de pobreza extrema, donde hoy mismo creo que eran 11 estudiantes de medicina se han ido de Extremadura porque sencillamente, o sea, aquí la gente no quiere venir porque en otras comunidades autónomas tienen mejores sueldos y mejores transportes, entonces al final son muchas más facilidades. Y entonces lo que es increíble es que se repite el cuento una y otra vez. Este es el cuento inacabable de las comunidades que más tienen, como por ejemplo Cataluña, que se ha llevado, creo que con diferencia, los que más fondos del resto, que ya históricamente Cataluña son los beneficiados del Estado español, porque ya en el siglo XIX fueron los únicos que tenían industria, el resto estábamos todos, pues eso, con las calles sin asfaltar, ellos ya tenían fábrica, y desde entonces no han parado de recibir. No, tenían industria porque se les potenció. Claro, precisamente por eso, claro, las industrias no salen debajo de las piedras, se les potenció para eso. Desde el Estado central. Claro, por su proximidad con Francia. Entonces, desde ese momento ya han sido el hijo mimado de España. Y como hijos mimados son los que más han recibido a costa del resto. Porque claro, hay un dinero que se tiene que repartir. Y entonces, cuanto ellos más tengan, menos tenemos nosotros. Y encima, con los temas del independentismo, lo único que se le ha hecho ha sido darles más dinero a nuestra costa. Que eso también me sorprende, que desde el gobierno se nos exige solidaridad a los extremeños, a los andaluces, a las personas a los habitantes de las dos Castillas, que somos los que históricamente menos tenemos. Y se nos pide solidaridad. Entonces, para mí Vara tiene que dejarse de partidos y pensar en Extremadura. Porque Francis tiene mucha razón. Los extremeños tenemos que pedir responsabilidad a nuestros gobernantes y ver dónde se puede gestionar, cómo se puede gestionar ese dinero. Pero no hace falta, yo creo, que un referéndum. Al final, la gente hemos votado a los extremeños a Vara para que él pelee por nosotros. Y yo lo que estoy viendo es que está, como se dice, bajando los brazos. No pelea por Extremadura. Es muy triste, pero tal y como está la situación ahora mismo en nuestro país, yo creo que los presidentes autonómicos tienen que luchar por sus comunidades, aunque parezca que sea a expensas del resto. Pero es que si no se hace así, si solamente le hacemos ese principio de solidaridad, estamos como estamos en Extremadura, donde el que más tiene sigue recibiendo más y el que menos tiene está cada vez peor. Esto se puede ver solamente en los alquileres de Madrid, por ejemplo. ¿Por qué han aumentado tanto? Porque la gente de la España vaciada tiene que ir ahí a buscar trabajo o se muere de hambre.
¿Cuántos compañeros míos, por ejemplo, se han tenido que ir de Extremadura para buscar trabajo? ¿Cuántos médicos se van? ¿Cuántas empresas se van o no vienen? Entonces, basta ya de bajar los brazos. Que empiece a pelear por los suyos, por Extremadura. Ahora, yo creo que no hay partidos que valga. Bueno, y nos tenemos que ir, lástima, porque es que hemos superado ya el tiempo que tenemos de análisis. Seguiremos hablando de esto porque va a dar mucho de sí el tema de la financiación autonómica, de la España rica versus la España pobre o la España vaciada y las comunidades que en ella estamos. Pero, como digo, habrá otra ocasión más adelante para contar con ellos. Gracias, Miguel Valdés, por estar aquí con nosotros. Y gracias, Francis, Reina, gracias por estar con nosotros. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en las redes sociales, en la página web de televisionextremeña.com. Mañana le emplazamos a una edición del Picotas en torno a las 10 menos 25 de la noche, aquí en la TDT, en la televisión y en esos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.